Muy buen día a todos los que ya están ingresando a esta sala. Qué bueno que ya se encuentren ustedes por acá. Vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Tenemos un tema bastante interesante. Como hemos visto, ¿verdad? En toda la historia de Guatemala, pues hay acontecimientos bastante fundamentales, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, pues no es la excepción. El día de hoy vamos a compartir un tema bastante interesante. Continuando pues con la práctica, ¿verdad? De lo que es, digamos, lo que hemos ido escuchando durante las clases anteriores. Hemos venido como haciendo una cronología histórica, ¿verdad? De lo que ha sido la historia de Guatemala, cómo hemos tenido ahí la situación de conflictos, ¿verdad? Y todo lo que se ha ido presentando. Entonces, bienvenidos los que están ingresando en este momento también. La verdad, es algo interesante lo que hoy vamos a analizar. Entonces, voy a pedirles, por favor, pero las que cambian, entren a la asistencia. Por favor, algunos tienen su micrófono encendido y andan hablando. Lo pensé, dije, ¿será que la M? Creo que Yani tiene encendido su micrófono, disculpe. Muy bien, gracias. Muy bien, vamos a dar inicio. Les voy a decir yo en qué momento encendemos la cámara para tomar una fotografía. Ahorita creo que no han podido entrar todos, o creo que ya estamos todos, ¿verdad? La mayoría, nos faltan un par nada más. Bueno, vamos a pedirles entonces que todos agreguen su asistencia, por favor. Estamos ahí de acuerdo. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a compartir pantalla. Ahí, por favor, me van a indicar ustedes si ya pueden ver la pantalla. ¿Sí se ve? Yo no veo nada, licenciado. Ahora sí. No sé si ahora sí se ve. Gracias por indicarme. Creo que ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, esto es algo interesante realmente lo que el día de hoy vamos a analizar, ¿verdad? Es uno de los puntos más sobresalientes que podemos tener dentro de la historia de Guatemala, ¿verdad? Entonces, es bien importante que se vea esto, ¿verdad? De la época revolucionaria prácticamente. Imagínense que tanto tiempo que en Guatemala se dieron tantas situaciones, algunos periodos fueron bastante radicales, algunos otros tuvieron su apogeo, ¿verdad? Pero en estos 10 años de este proceso se dieron situaciones realmente interesantes. Entonces, hoy vamos a ver algunos. En esta primera fase vamos a tratar la manera de abordar el tema de lo que son, primero, explicar qué es la Revolución de octubre de 1944 a 1954. Segundo, las causas de antecedentes de la revolución, ¿verdad? O sea, lo que causó, sí podríamos decir como causas, ¿verdad? Causas que motivaron a la revolución. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? En la segunda etapa, en la segunda clase, vamos a ver ahí un poquito las etapas que se dieron, ¿verdad? Como la Junta Revolucionaria, la reforma en sí, ¿verdad? Y el plan revolucionista, que era lo que se quería más que todo, ¿verdad? En este gobierno. Y finalmente vamos a ver los beneficios que tuvo la revolución. Entonces, ¿qué le trajo a Guatemala? ¿Qué cambios hubieron en Guatemala durante esa época revolucionaria? Entonces,
Esos serían los puntos principales que vamos a abordar el día de hoy. Muy bien, iniciamos entonces con la primera fase, que sería Revolución de Guatemala de 1944. Vamos a mencionar acá un poquito de lo que en sí es este proceso, ¿verdad? La Revolución de Guatemala de 1944, conocida también como Revolución de Octubre o como 20 de octubre, ¿verdad? Fue un movimiento cívico-militar ocurrido en Guatemala el 20 de octubre de 1944, efectuado por militares, estudiantes y trabajadores, que derrocó al gobierno de facto del general Federico Ponce Báidez. Dio lugar a las primeras elecciones libres en ese país e inauguró un periodo de 10 años de modernización del Estado en beneficio de las mayorías de clases trabajadoras, ¿verdad? Esto es un punto bien importante, esto es algo histórico, ¿verdad? Entonces, a este proceso se le conoce como Revolución de Octubre del 44 o la Revolución de Octubre, más conocido normalmente, ¿verdad? Entonces, incluso dentro los que pertenecemos al Ministerio de Educación, está bien marcada esa etapa, ¿verdad? Dentro de lo que es el calendario escolar, ¿verdad? Entonces, está también marcado como un acontecimiento importante que es digno de celebración. Entonces, ahí en ese día, pues, un momento para analizar, para celebrar. Entonces, prácticamente, pues, ese día no se trabaja, ¿verdad? Entonces, están marcados en la ley, ¿verdad? Entonces, bien importante todo esto. Acá dice que fue un movimiento cívico-militar. ¿Por qué se le llama cívico-militar? Si nos damos cuenta, en las antiguas fuerzas que se alzaban en contra de los gobiernos, habían sido militares puramente, otros obreros acompañados de los terratenientes o de los poderes económicos, y así sucesivamente. Ahora, en esta oportunidad, algo particular y algo característico es que se unen varios grupos sociales, ¿verdad? Por eso se dice cívico-militar. ¿Por qué? Porque estaban los estudiantes universitarios, estaban por su parte también los maestros, el Ministerio de Educación propiamente, la clase trabajadora del Ministerio de Educación, pues no el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación pues estaba dentro de la élite del gobierno. Entonces ellos eran más que todos los trabajadores del Ministerio de Educación, que eran los maestros prácticamente. Luego también de ahí pues había un grupo también de militares, ¿verdad? Y habían varios grupos de trabajadores también, incluidos los maestros. Entonces, esto pues fue bastante interesante, ¿verdad? La fuerza que metió también lo que es el estudiantado, ¿verdad? Y algunos docentes de la Universidad Nacional en ese entonces, conocida como la Universidad de San Carlos ahora, en esos tiempos, recordemos que los liberales le colocaron Universidad Nacional, ¿verdad? Entonces, la Universidad de San Carlos, como ustedes han visto en la historia, ha tenido sus puntos que podríamos decir, en momentos como que se perdiera la situación de que es la misma universidad por los cambios y todo lo que ha habido. Entonces, que la Universidad Pontificia, que luego pasó a ser la Universidad Nacional, que después vuelve otra vez hasta en este momento de la revolución es cuando la universidad logra su autonomía, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí ya es como actualmente la tenemos ahora, ¿verdad? Entonces, ya la universidad teniendo su autonomía, teniendo sus autoridades y todo lo demás, ¿verdad? Ya no ejercida por la Junta del Ministerio de Educación o la Junta Educativa, como estaba en la Universidad Nacional en ese tiempo, y el gobierno era quien colocaba a todos los decanos y todas las autoridades de la universidad. Entonces, así es como estaba la Universidad Nacional, y es por eso que los estudiantes se meten en esa pugna, en esa pelea. ¿Por qué? Porque
los gobiernos siempre colocaban la gente que ellos querían, sus allegados, ¿verdad? Para darles un puesto, una posición en eso. Entonces, muchas veces los que estaban ahí como autoridades, no siempre estaban, digamos, eran del agrado de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que se tome en cuenta pues esta consideración, ¿verdad? De por qué los estudiantes pues también andaban manifestando en el caso de los estudiantes de la universidad, ¿verdad? Bueno, vamos a ver también algunos antecedentes ahí un poco fuertes de por qué también el magisterio andaba en las calles también manifestando. O sea, muchos grupos sociales pues estuvieron ahí metidos en esa situación de alzamiento, ¿verdad? Estudiantes universitarios iban en forma pacífica, maestros también en forma pacífica, pero sin embargo hubieron algunas situaciones ahí que encendieron la llama prácticamente del pueblo en sí, ¿verdad? Entonces, así es como se van dando las situaciones. Entonces, hay dos situaciones acá, ¿verdad? Este movimiento revolucionario, pues, hizo fuerza para que el presidente Jorge Ubico, que era uno de los más fuertes en cuanto a las leyes y todo lo que se dio, ¿verdad? Toques de queda, leyes que tenían que ir a apoyar a las carreteras, etcétera, etcétera. Vamos a ver un poquito sobre esto. El pueblo no soportaba todo eso, ¿verdad? Entonces, por eso es de que se vieron obligados a hacer este tipo de situaciones. Entonces, todos estos puntos que estuvieron ahí en contra del gobierno y principalmente algunos que vamos a ver en su momento acá, son los que obligaron a Jorge Ubico a dimitir, o sea, a renunciar, ¿verdad? Pero en su lugar, pues, quedó el gobierno de Federico Ponce Baides, ¿verdad? Y este es el que estaba en el poder actualmente cuando se dio el triunfo revolucionario. Entonces, eso es lo que es la revolución. Entonces, las masas de Guatemala unidas para ir en contra del gobierno, ¿verdad? Muy bien. Luego, este momento histórico de lo que es la revolución de Guatemala en 1944, según la historiografía o los historiadores, posteriormente la han denominado como el periodo de 10 años de primavera, dice, ¿verdad? Así la han denominado los historiadores por todo lo que se logró y lo que se hizo realmente. Entonces, la han visto como 10 años de primavera o la edad de oro de Guatemala, o sea, que lo han visto como lo mejor que ha pasado en Guatemala. Y actualmente el 20 de octubre es una fiesta nacional en este país centroamericano, conmemorada como el Día de la Revolución de 1944. Muy bien, yo no sé, alguna idea, alguna pregunta sobre esto, ¿verdad? Sabemos que a veces decimos el feriado, ¿qué es el Día de la Revolución, verdad? Y así sucesivamente. Entonces, pero ustedes realmente sabían el porqué de ese punto tan importante, ¿verdad? Aquí solo estamos introduciendo un poco, ¿verdad? Pero ustedes sabían la importancia que tiene este día de 20 de octubre. ¿O no lo sabían ustedes? A ver, alguien que me quiera dar un comentario. ¿Sabían ustedes? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Sabían ustedes el por qué se daba esto o la importancia que tiene más que todo para Guatemala? Dylan. Bueno, lo que yo pensé de esta revolución fue que fue un momento histórico en el que tuvimos que pelear por una libertad de España, de las familias españolas que estaban aquí en Guatemala. Eso fue lo que pensaba antes, pero ya viéndolo aquí, era más una especie de lucha social que económica. Muy bien, gracias Dylan por su aporte, gracias por estar siempre ahí atento. ¿Alguien más? Una de las mujeres, ¿qué piensa? ¿Ya había escuchado sobre esto? ¿Ya tenían la idea?
¿Cómo está la cuestión? ¿Alguien de las mujeres que me quiera decir algo? Mujeres, ¿dónde están? Hoy no vinieron las mujeres. Muy bien, no quieren hablar las mujeres hoy. ¿Será que están las mujeres ahí o será que solo el teléfono? ¿Qué estará pasando? Bueno, vamos a avanzar entonces. Luego tenemos algunos antecedentes importantes de la revolución. Jorge Ubico tomó el poder en 1931. Eran numerosos los países que se inclinaban por los gobiernos autoritarios en ese tiempo, o sea que era la tendencia, dirían, o era la moda, diríamos hoy en día, ¿verdad? De tener ese tipo de gobiernos. Gobiernos autoritarios, gobiernos que venían a imponerse por la fuerza, ¿verdad? A gobernar a las masas, a gobernar a los pueblos. De esta manera, una vez en el poder, Jorge Ubico Castañeda asumió poderes autoritarios y métodos de espionaje y represión, similares a los de Barrios y Estrada Cabrera, y mantuvo una asamblea legislativa obediente a sus mandatos. Muy bien, nos recordamos, ¿verdad? Que vimos ahí también ya estos dos presidentes que estuvieron antes, los vimos en la etapa anterior, entonces Manuel Estrada Cabrera y también tenemos ahí a Barrios también que lo vimos, ¿verdad? Hizo bastante, Barrios, el movimiento liberal, ¿verdad? Hizo bastante cosas buenas, pero también impusieron así mucha fuerza, mucha autoridad, podríamos decir, abuso de autoridad, ¿verdad? Hasta cierto punto, estando en el poder. Entonces, Barrios hizo bastantes cambios, pero sí tenía eso, ¿verdad? Que hubo bastante fuerza. Pero el tiempo más mencionado y el tiempo más señalado sobre todo es el de Jorge Ubico, ¿verdad? Es bastante característico este movimiento por la represión y todo lo que había. Incluso habían toques de queda, ¿verdad? Tales 6 de la tarde ya no podía andar gente fuera en las calles, 7 de la noche, no digamos, porque había toque de queda, se sonaba la campanita y a esa hora todos en casa, ¿verdad? Nadie podía andar fuera. Aquel que andaba fuera era considerado como delincuente y lo agarraban, lo apresaban, ¿verdad? Incluso muchos hasta murieron por eso. Entonces es realmente momentos históricos bastante fuertes. Entonces vamos a mencionar un poquito esto. Estamos hablando de la revolución, pero como son los antecedentes tenemos que decirlo. Entonces, para poder comprender la situación y la urgencia y la necesidad del pueblo porque hubiera un cambio, ¿verdad? Ya no se soportaba toda esa presión, todo ese punto de opresión más que todo que había, ¿verdad? Su gobierno se caracterizó por un esfuerzo por estabilizar las finanzas del Estado, reduciendo el gasto público o a costa de, entre otras medidas, reducir los sueldos de los empleados públicos en un 40% para contrarrestar el déficit del gobierno. O sea que había un déficit que no podía cubrir el gobierno para todo el gasto público. Entonces, ¿qué hizo? Le redujo el sueldo a todo empleado público de un 40%. ¿Qué quiere decir? Que si ganaba 100, ahora ya solo iba a ganar 60, ¿verdad? Le iba a quitar el 40%. Entonces, entre esos estaban los trabajadores públicos del Ministerio de Educación, que eran los maestros, y todo eso pues vino a afectar fuertemente al magisterio. Entonces, el magisterio, a partir de ahí, empezó el magisterio a organizarse, ¿verdad? Para poder ver qué es lo que estaba pasando y por qué eso, ¿verdad? Entonces, a todo empleado público se le quitó prácticamente ese derecho, ¿verdad? De ganar lo que estaba ganando y le redujeron 40% de su salario. Entonces, todo con el fin de estabilizar las finanzas del Estado, ¿verdad? Es algo radical, es algo tremendo, ¿verdad? ¿Qué haría usted si en su trabajo le quitaran el 40%? Imagínese. ¿Será que usted estaría contento? Entonces, todo eso es lo que motivó
a las personas a poder llegar a estas manifestaciones, ¿verdad? Realmente es esto, ustedes saben que cuando atentan en contra de lo que es la economía, pues siempre va a haber problema. ¿Por qué? Porque uno ya tiene su presupuesto y ya sabe cuánto va a gastar en cada cosa. Entonces, cuando baja el sueldo, se desestabiliza todo, ¿verdad? Entonces, se pone incluso en riesgo también la situación de la salud, ¿verdad? De las familias. Entonces, eso es bien importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Por eso todos los empleados públicos, pues, no les gustó esta medida, ¿verdad? El gobierno de Ubico también se caracterizó por las acciones de una política y poder judicial implacables con el delito, la corrupción y cualquier tipo de oposición al régimen. Aquí es donde entra el punto que yo les decía, que tenían hasta su toque de queda, ¿verdad? Y aquellas personas que eran corruptas, pues se les iba a dar con todo el peso de la ley, ¿verdad? Los que también cometían cualquier delito, ¿verdad? Entonces, esto era lo que tenía más que todo la opresión del pueblo, ¿verdad? Algunos señores, si ustedes pueden hablar con señores, abuelitos y todo eso, pues, que vivieron en esta época, ustedes pueden documentarse más, ¿verdad? Yo he hablado mucho con abuelitos y resulta que, por lo menos acá en mi aldea, en esos tiempos, como se venían a traer a las personas para llevarlos a trabajar en la construcción de carreteras y todo eso, ¿verdad? Entonces, todo eso, pues, se lo llevaban por una semana, ¿verdad? A trabajar forzosamente. Ahí sí, como decían mi abuelito, a echar piocha, ¿verdad? En los caminos. ¿Qué hacían, verdad? Las personas nomás en la aldea pues ya tenían la voz de alarma todo, ¿verdad? O sea, prácticamente andaban huyendo, pues nomás miraban un movimiento militar o algo así, pues ellos ya se iban a huir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iban a llevar por la fuerza a los hombres y obligadamente se los llevaban a trabajar, ¿verdad? En este punto pues estuvo bastante fuerte la situación en estos tiempos de Ubico, ¿verdad? Incluso pues hubieron también muchas situaciones ahí de masacres y toda la cosa también, ¿verdad? A veces por crímenes que no se habían cometido. Personas iban a incriminar a alguien y pues ya se iban a apresar y todo. Decían, tal persona vive en tal lugar y está en contra del gobierno, ¿verdad? Habla en contra del gobierno. En fin, pasó muchas penas la situación de las organizaciones sociales y todo eso, pues no se podía organizar prácticamente porque se tomaba como una conspiración contra el gobierno, ¿verdad? Y producto de ello es de que la iglesia sufrió mucho en esos tiempos también, porque la iglesia es de asociarse, de hacer comunidad, ¿verdad? Entonces eran tachados de comunistas y todo eso. Entonces la situación era realmente deprimente en ese régimen, ¿verdad? Finalmente completó la centralización del poder al eliminar a los alcaldes popularmente electos por intendentes que eran nombrados por el propio presidente. Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, eliminó la figura del alcalde que había sido electo por el pueblo y colocó la figura de intendentes. Ya no eran alcaldes, eran intendentes, pero era gente de su agrado, ¿verdad? Eran ubiquistas, decían la palabra, eran ubiquistas, eran seguidores de Ubico, entonces colocaba a su gente ahí, ¿para qué? Para tener controlado toda la situación y que no hubiera nadie que estuviera en contra de él, que le llevara la contraria en ningún municipio, ¿verdad? Entonces, prácticamente tenía controlada toda la administración pública en ese sentido. Entonces, ahí es donde concretizó realmente ese punto de dominar prácticamente a la nación, ¿verdad? Es significativo su impulso a la construcción de obra pública, especialmente carreteras, en beneficio de la actividad cafetalera dominada por inmigrantes alemanes en la Verapaz y por terratenientes guatemaltecos en el resto del país.
Entonces, se le da crédito, pues, en el sentido de que se hicieron muchas carreteras durante su gobierno, ¿verdad? Pero legalmente no era con fines de apoyar a la población guatemalteca, sino que más que todo, como se les había cedido tierras a grandes empresas extranjeras, y se les había dado la potestad también de tener trabajadores ahí con bajo salario y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces, dijeron, bueno, para poder movilizarnos pues hay que hacer carreteras. Y ahí es donde obligaban a la gente, incluso sacaron un decreto donde todos estaban obligados a ir a trabajar por una semana, ahí sí que ad honorem, ¿verdad? Gratis, una semana gratis a las fincas, ¿verdad? De estos grandes terratenientes, o también a las carreteras, ¿verdad? Que era otra de las situaciones donde más se empleaba la mano de obra, ¿verdad? Entonces, realmente eso de las carreteras, pues fue en beneficio prácticamente de los cafetaleros, ¿verdad? Pues, de hecho, pues como consecuencia de haber hecho las carreteras, pues al final todos terminamos usando esas carreteras, que actualmente, pues hoy en día se utilizan en el país, ¿verdad? Pero el objetivo era ayudar a los cafetaleros, ¿verdad? Para la construcción de carreteras se empleó trabajo forzado de indígenas vigilados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Como les digo, habían indígenas en aquella área y por estas áreas, pues la gente de acá también de Oriente y todo eso, ¿verdad? Entonces, fueron utilizados cada quien en su área, ¿verdad? Para que pudieran trabajar y eran vigilados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. O sea, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército era el encargado de trazar los caminos, de apoyar en toda la logística y cuestión técnica. Y los obreros eran los encargados de la mano de obra no calificada, o sea, andar con piocha, qué sé yo, y cualquier herramienta que fuera útil en ese momento, ¿verdad? Entonces, así es como se dieron estos puntos de lo que son los antecedentes. Seguidamente tenemos otras situaciones también que se dieron como antecedentes ante el gobierno de Jorge Ubico. Dice que para contrarrestar una potencial escasez de mano de obra para las fincas, promulgó el decreto 1996, conocida como Ley de Vagancia, y la Ley de Viabilidad, las cuales obligaban a todo campesino que no tuviera un mínimo de tierras a trabajar ciertas cantidades de días al año al servicio de un hacendado. Si esto no se podía comprobar, el jornalero debía trabajar gratuitamente en los caminos. Perdón. Esto es lo que yo les decía, ¿verdad? Que había promulgado un decreto, el decreto 1996. Aquí están las dos cosas. La ley de vagancia, que es la que imponía el toque de queda. O sea, vagancia le llamaban ellos después de cierto horario, alguien que anduviera en las calles, ¿verdad? No podía andar ya nadie en las calles. Una vez había sonado la campanilla del toque de queda o una vez se había llegado la hora prácticamente. Y la ley de viabilidad, que es la que mencionaba anteriormente, la construcción de carreteras, ¿verdad? Entonces, que tuvieran vías para poderse movilizar. Entonces, pero el punto acá que causó cierto problema fue de que esa ley obligaba a todo campesino que no tuviera un mínimo de tierra, ¿verdad? Entonces, colocaron ellos en la cantidad mínima. El que no tenga tanto de tierras tiene que ir a trabajar. Entonces, en conclusión, era el yugo impuesto solo a la gente obrera, ¿verdad? A la gente campesina prácticamente. A los que tenían sus tierras, los terratenientes, nunca iban a ir a dar un jornal ahí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ellos eran los que gobernaban junto con este presidente, pues sus aliados fuertes eran los terratenientes, ¿verdad? Entonces, ahí también aparece la figura de la United Fruit Company, que vamos a ver dentro de algún momento. Les voy a dar unos datos importantes de esta empresa, que fue la que se apoderó de muchas tierras del altiplano guatemalteco y parte de la costa sur, ¿verdad? Ahí con las
bananeras y todo eso, ¿verdad? Era una empresa norteamericana, ¿verdad? Además de eso, también estaban los de los ferrocarriles, ¿verdad? Que eran muy fuertes en ese tiempo también. Todos ellos pues tenían ahí acaparados prácticamente lo que eran los puertos, incluso las vías férreas, ¿verdad? El ferrocarril era prácticamente como que fuera propiedad de ellos, ¿verdad? Y así era más que todo, un monopolio prácticamente, ¿verdad? Ellos eran que utilizaban todo eso. Había prácticamente la base de este gobierno de Jorge Ubico fue que su administración se mantuvo gracias al monopolio de la United Fruit Company, la empresa bananera frutera, y prácticamente le dio en concesiones en Tiquizate muchas tierras a esta empresa y el usufructo del ferrocarril. Prácticamente ellos dominaban ferrocarril, dominaban los puertos, dominaban gran parte del territorio guatemalteco para poder llevar a cabo este tipo de acciones, ¿verdad? Entonces, prácticamente el gobierno pues entregó todos estos bienes a estas compañías con el fin de mantener el poder, ¿verdad? Recordemos que en la otra parte del mundo pues andaban ya muchas situaciones en los tiempos de estos gobiernos como las guerras mundiales y todo lo demás, ¿verdad? Entonces vemos que ahí esto también influyó mucho, ¿verdad? Porque en las guerras mundiales se hicieron dos bandos, ¿verdad? O dos grandes fuerzas, ¿verdad? Por un lado estaban los demócratas capitalistas, ¿verdad? Había un grupo demócrata capitalista que le apuntaba al capitalismo y otro grupo que estaba al socialismo, bueno, la Unión Soviética y todo eso estaban llevados al socialismo. Socialismo que en otras palabras algunos lo tachan como el comunismo y todo eso, ¿verdad? Entonces estaba la Unión Soviética por su lado y por otro lado pues ya Estados Unidos había cobrado fuerza en ese momento, ¿verdad? Entonces estos son puntos bien importantes. Entonces, por eso estas compañías estadounidenses vinieron a Guatemala y acapararon gran parte del territorio, pero sobre todo aprovechándose del poder político y económico que tenían a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, Guatemala no iba a ser capaz de pelear en contra de Estados Unidos, por supuesto. Entonces, lo que provocó, pues, que este gobierno de Jorge Ubico también se hiciera aliado de Estados Unidos e incluso hasta de declararle la guerra también a la contraparte socialista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba a favor de Estados Unidos, que incluso en ese tiempo también hasta vinieron a imponer unas bases militares de Estados Unidos en Guatemala. Y es que los gringos no son pues ni han sido y siguen siendo listos, ¿verdad? No eran tan tontos. Entonces, ellos pues las bases militares las estaban poniendo en lugares que no fueran territorios de Estados Unidos. ¿Para qué? Para que al venir la guerra vinieran y atacaran a esas bases militares. Entonces hicieran pedazos otros territorios menos el de ellos, ¿verdad? Entonces esa era una de las técnicas de Estados Unidos. Entonces había una base militar estadounidense en Guatemala. Entonces tuvimos ya ese punto de invasión extranjera, ¿verdad? Prácticamente. Pero con la autorización del gobierno prácticamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que Guatemala logró con eso? Lo que logró Guatemala más que todo fue que vinieran instructores de Estados Unidos a capacitar al ejército de Guatemala en la escuela politécnica. Y además, armamento ya más tecnológico, ¿verdad? Armas ya más, un poco más sofisticadas a la época, ¿verdad? Todo eso. Eso es lo que logró Guatemala nada más, ¿verdad? A cambio de perder un montón de cosas más, ¿verdad? Entonces, y esta United Fruit Company, que es a nivel Latinoamérica, ¿verdad? Una de las más grandes empresas prácticamente. Esta empresa domina todo el ambiente acá a nivel mundial prácticamente, ¿verdad? Es una empresa reconocida a nivel mundial. Entonces es bastante fuerte la situación que se tuvo en base a esto, ¿verdad? Dice que la United Fruit Company fue una empresa multinacional estadounidense
fundada en 1899, que se dedicó a la producción y comercialización de frutas tropicales, principalmente bananas, cultivadas en América Latina. Durante el siglo XX, perdón, la United Fruit Company se convirtió en una fuerza política y económica determinante en muchos países de dicha región, las llamadas repúblicas bananeras, influyendo decisivamente sobre los gobiernos y partidos para mantener sus operaciones con el mayor margen posible de ganancias y llegando hasta el extremo de auspiciar golpes de Estado y sobornos políticos. Estos son algunos datos interesantes, ¿verdad? Que yo les mencionaba. Entonces, Aley era una compañía estadounidense, entonces, por medio de esas compañías, Estados Unidos estaba manteniendo el control también de otros países, ¿verdad? Como el caso de América Latina en muchas partes, ¿verdad? En muchas partes de los países de América hoy en día, pues estaban estas compañías, ¿verdad? Y de hecho, pues todavía siguen operando, ¿verdad? Pero el punto acá es que estas compañías o estas empresas se vieron prácticamente muy metidas dentro del aspecto político. ¿Por qué? Por conveniencia. Ellos estaban haciendo su negocio del siglo, entonces no querían ellos salir de estos territorios. Entonces, a ley tenían que agarrar el poder político y económico del país para poderse mantener ahí en esa situación. Entonces, eso es lo que pasaba en estos puntos. Y los gobiernos, por temor al monstruo de Estados Unidos, que ya en la Segunda Guerra Mundial, pues se convirtió en una fuente de poder prácticamente a nivel mundial. Y todo surgió desde la Primera Guerra Mundial, que económicamente hizo préstamos y ayudó a los países en guerra y todo eso. Entonces, de ahí, con los préstamos que hizo y el pago de impuestos y todo lo demás, entonces Estados Unidos se fue arriba, ¿verdad? Y se convirtió en potencia mundial. Ya en la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos ya andaba liderando, ¿verdad? Prácticamente todo esto a nivel mundial, prácticamente. Entonces, era uno de los más fuertes a los que tenía que tenerle miedo, ¿verdad? Entonces, prácticamente los gobiernos acá en América Latina se doblegaban ante esa fuerza que tenían, ¿verdad? Y estas empresas, pues, mantenían prácticamente poniendo a los gobiernos que estuvieran en línea con ellos prácticamente. Entonces, así es como funcionaban las cosas y así es como mantuvieron y oprimieron al pueblo para mantener ellos el poder prácticamente. Entonces, incluso como dice acá, ellos motivaban a los golpes de Estado cuando quedaba un gobierno que no se hacía los intereses de ellos, ¿verdad? Sobornaban a políticos incluso para poder tener prácticamente la comercialización libre sin impuestos, ¿verdad? Esta empresa es conocida por haber asesinado a 1,800 empleados en el territorio de Colombia, en la llamada Masacre de las Bananeras, en el año 1928. Tras su quiebra en la década de 1970, se reorganizó como Chiquita Brands Internacional. Entonces, esta es la cuestión de las empresas de la United Fruit Company. Miren ustedes, fueron a matar 1,800 personas trabajadoras allá en las fábricas bananeras, ¿verdad? ¿Y todo por qué? Porque a la gente le pagaban una miseria, ¿verdad? Los explotaban trabajando. Y al final, pues la gente se cansaba y cuando hacían sus movimientos para manifestarse, entonces prácticamente los exterminaban. Entonces es realmente fuerte esto, ¿verdad? Esto es lo que podemos decir de la United Fruit Company. El tiempo se nos va a terminar ahora en un momentito, entonces por favor vamos a estar atentos, 15 minutos de relax y luego volvemos a entrar, por favor, para que podamos continuar con la segunda parte. Muy bien, estamos en los antecedentes entonces de la Revolución de 44, faltan unos puntitos nada más y luego ya entramos a lo de la revolución. Bueno, estamos ya a punto de cortar acá, por favor estar atentos y listos, 15 minutitos, así entramos todos al mismo tiempo para que no haya pérdida de información, ¿verdad? Muy bien.
Vamos acá entonces.